hoy publiqué un decreto mediante el cual se extingue Luz y Fuerza del Centro, la empresa pública encargada hasta ayer del servicio de energía eléctrica en el Distrito Federal y en diversos municipios del Estado de México, Hidalgo, Puebla y Morelos. He tomado esta decisión con base en lo que dispone el artículo 16 de la Ley Federal de Entidades Paraestatales, que establece la extinción de las empresas y organismos descentralizados cuando su funcionamiento no resulte ya conveniente desde el punto de vista de la economía nacional o del interés público. 11.996, al ser presidente de la Junta Especial número 5 de la Federación de Conciliación y Arbitraje presente, en 227 hojas útiles, remito a usted términos de la ejecutoria dictada en el expediente número DT-1337/2010, formada con motivo de la demanda de amparo formulada por el Sindicato Mexicano de Electricistas, por sí, México Distrito Federal, a 9 de octubre del 2012, el secretario de Acuerdos del Segundo Tribunal Colegiado en materia de trabajo del Primer Circuito, Gustavo Adolfo Talavera Campos, y en la parte posterior, compañeros, está el sello de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje. Bienvenidas y bienvenidos, gracias por estar en este programa. 11 de octubre de 2012 es la fecha en que se está cumpliendo el tercer aniversario, 3 años del decreto de extinción que anunció Felipe Calderón, bueno, pues exactamente a la mitad de su sexenio, en donde, bueno, pues daba cuenta a la sociedad mexicana de la extinción de Luz y Fuerza del Centro. 3 años después, han pasado muchas cosas en este país en esta materia, ha habido todo tipo de recursos legales, estamos hablando de una decisión que implicaba la pérdida del trabajo para más de 44,000 personas que en ese momento laboraban en Luz y Fuerza del Centro. Ha habido un proceso con muchas aristas y sobre todo en el terreno judicial. Hay anuncios importantes en estas fechas, en esta semana, de lo que hablaremos en este programa con dos de los personajes clave precisamente en el tema de la representación sindical y de la representación legal de este Sindicato Mexicano de Electricistas, que bueno, pues en este tercer aniversario se encuentran en el estudio de CNN en la capital de la República Mexicana para conversarlo. Gracias a Martín Esparza, que es el líder del Sindicato Mexicano de Electricistas. Martín, bienvenido y gracias. Gracias, Carmen. Gracias por estar aquí. Carlos de Buen, gracias, abogado, por estar aquí como abogado del Sindicato Mexicano de Electricistas. Bienvenido. Gracias, Carmen. Bueno, antes de iniciar este programa conversábamos precisamente sobre las horas, minutos y anuncios que se hacían hace 3 años, Martín Esparza. Hace 3 años se tomaron las instalaciones de Luz y Fuerza del Centro. Horas después, la Presidencia de la República, en voz de Felipe Calderón, hacía este anuncio que impactaba enormemente a la sociedad mexicana. ¿Cómo recreas aquello hoy? Bueno, no hay antecedentes en el país de una circunstancia de esta naturaleza. Yo creo que ni en el mundo, que el Estado mexicano, a través del gobierno, tome las instalaciones de un organismo público descentralizado por la noche. Hoy sabemos que fueron militares, fueron gente de la Marina. ¿No era policía? No era ¿Federal? policía, eran vestidos de PFPs, incluso... ¿Disfrazados? Disfrazados de PFP, tenemos las pruebas, hay expedientes, incluso militares que se negaron a cambiarse el uniforme y que hoy tienen demandas en la Corte Militar en este país y además quejas en derechos humanos. Pues no hay antecedentes. Y con un acto administrativo, a las 0 horas del día 11 de octubre del 2000. 0 horas exactas. Así dice la publicación del decreto. A las 0 horas de ese día 11 de octubre del 2009, con un acto administrativo del presidente, dé por terminadas las relaciones individuales colectivas de trabajo, despida 44,000 trabajadores, deje en la indefinición jurídica 22,000 jubilados, con toda la afectación que hubo a las propias familias. Hubo una campaña criminal de linchamiento a través de los medios masivos de comunicación. Tenemos los datos, que son casi 560 millones de pesos que gastó
el gobierno para denostar a un sindicato, haciéndonos responsables de que el sindicato tenía una enorme corrupción, de que éramos los responsables del pésimo servicio, que éramos los responsables del alto costo de las tarifas eléctricas, que no permitía al sindicato mejorar el suministro en la zona centro del país. Y nos pusieron así, nos boletinaron en todo el país para que en ninguna parte le dieran trabajo a nuestros compañeros. Hoy ya 3 años, compañeros fallecieron, compañeros se suicidaron, nos asesinaron a compañeros en las puertas de su casa. Hoy tenemos a 11 compañeros en la cárcel. El único delito es defender su derecho al trabajo. Han sido 3 años muy difíciles para un sindicato democrático independiente y que hoy observamos porque hemos ido encontrando elementos que nos permita decirle a la sociedad que Felipe Calderón tomó una decisión equivocada, autoritaria, violentando la legislación mexicana, los tratados internacionales, con el único objetivo de acabar con el contrato colectivo de trabajo del SMEC, que refleja las conquistas históricas de la clase trabajadora en los más de 98 años. Y también su interés, porque el SME ha sido defensor de la industria eléctrica nacional. La verdadera intención es abrir más el sector eléctrico a las transnacionales, principalmente españolas. Hoy ya tienen el 55% de la generación de electricidad y lo que buscan es profundizar en el tema de distribución y en la comercialización, como lo estamos viendo. Hoy quien hace nuestro trabajo de manera ilegal son puras compañías contratistas. Y el otro tema que se ha discutido poco es el tema de la fibra óptica. 1.100 kilómetros de fibra óptica, que es del Estado mexicano, han sido licitados y entregados a Televisa, a Telefónica, a Movistar, incluso al grupo de TV Azteca. Se los dieron por 30 años con la cómoda cantidad de 800 millones de pesos. Eso no puede ser, que se les entregue un bien nacional para que lo exploten estos que tienen pues prácticamente los monopolios de la televisión en este país. Martín Esparza, Carlos de Buen, 3 años después estamos viendo un resolutivo judicial del que conversamos, Carlos, en su momento esta semana, que bueno, pues es muy relevante. Cuéntanos de eso, cuéntanos de lo que resuelve el Poder Judicial precisamente sobre el tema de los trabajadores, sobre las razones que se presentaron para despedir, para quitar el trabajo a 44,000 personas. Vino un proceso amplio de liquidación de miles de personas. Quedan, si no me equivoco, más de 16,000 trabajadores de los 44,000 que no han tomado esa liquidación. Pero resuelve algo el Poder Judicial en estos días. Cuéntanos de eso. Sí, hay 2 juicios que se llevan ante la Junta de Conciliación y Arbitraje. Uno es la demanda que el propio gobierno, a través del SAE, del Sistema de Administración y Enajenación de Bienes, dependencia pues, o un apéndice de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, le dice a la Junta de Conciliación y Arbitraje: apruébame la terminación de las relaciones de trabajo. Es decir, hubo fuerza mayor. ¿En qué consistió la fuerza mayor? En el decreto del presidente que extinguió a luz y fuerza del centro, lo cual ya es bastante irregular porque nadie puede invocar su propio acto como fuerza mayor. La fuerza mayor es por naturaleza externa. Pero así lo plantearon, la Junta solicita, el presidente de la Junta Federal lo pone el presidente de la República. Esto así lo señala la ley y lo hace siempre por costumbre a través del secretario de Trabajo. Entonces, aquí está muy claro que la Junta es juez y parte, eso nunca hubo ninguna duda. Así es que la Junta aprobó esto. Paralelamente nosotros demandamos la reinstalación de todos los trabajadores, el pago de los salarios vencidos e incluso la nulidad de los convenios de quienes sí aceptaron la liquidación o de quienes hasta ese entonces habían aceptado la liquidación, digamos, ese primer grupo de trabajadores. ¿Por qué demandamos la nulidad? Bueno, pues porque decimos fueron engañados, es decir, el propio presidente de la República, el secretario de Trabajo y demás salieron a decir que eso ya no tenía remedio, que las relaciones se habían dado por terminadas y que más les valía cobrar la liquidación porque eso era en ese entonces, hasta copeteada, como habría dicho Fox en otro tiempo, o pues tendrían que esperarse, pero que no iban a cobrar nada más.
Los dos juicios llevan ritmos muy distintos. El que impulsa el gobierno federal se resuelve en unos meses, donde la Junta palomea la terminación de las relaciones de trabajo. Dice sí, efectivamente hubo fuerza mayor, no hubo sustitución patronal, que eran nuestras defensas fundamentales. Y en el caso de la demanda que planteó el SME, pues está empezando. Déjame hacer una pausa para que nos cuentes con detalle el asunto. Bueno, regresamos Martín Esparza, Carlos de Buen, con este tercer aniversario, 3 años después de este decreto de extinción de luz y fuerza del centro, y explicando, Carlos, lo que es esta resolución judicial. A ver, si te pido, como te pido, un ejercicio casi didáctico, ¿cuál es el alcance en términos prácticos y en tiempo de lo que la instancia judicial resolvió sobre el tema de reinstalación, sustitución de patrón? Así es. Y básicamente. Y que no había causa de extinción o de terminación de las relaciones de trabajo. Es decir, no aceptó el Poder Judicial que la causa mayor haya sido registrada y por lo tanto... Así es. Nosotros pedimos amparo contra la resolución de la Junta. El otro, insisto, es un juicio que todavía formalmente está casi en sus inicios. ¿Pero qué significa todo entonces? El colegiado analiza esta solicitud favorecida por la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje para aprobar la terminación de las relaciones de trabajo, y dice, no hay fuerza mayor, tú mismo lo declaraste, y hace referencia a las declaraciones del presidente y de varios de sus secretarios de Estado. Dice, tú dijiste que era un tema económico, y eso es otro tipo de procedimiento que no era fuerza mayor. Por lo tanto, en resumidas cuentas, no hay fuerza mayor, no se dieron por terminar las relaciones de trabajo. Ese es el punto número 1. Y el punto número 2, Comisión Federal de Electricidad sí es patrón sustituto de Luz y Fuerza. Sí se extinguió Luz y Fuerza. Nosotros en ese entonces promovimos un amparo que nos negaron. Ahí se quedó la discusión. Entonces, se extinguió Luz y Fuerza, sí se extinguió pero Luz y les Fuerza. reconocen que Comisión Federal es patrón sustituto. Por lo tanto... ¿Tiene que asumir a 16,000 trabajadores? Por lo menos los 16,000 que no se liquidaron. Y tomar como válido el contrato colectivo del Sindicato Mexicano de Electricistas con Luz y Fuerza del Centro ahora en la Comisión Federal de Electricidad. Absolutamente. ¿Esa va a ser la consecuencia directa? Esa es la primera consecuencia, porque además dice textualmente la sentencia que no se terminaron las relaciones individuales ni las colectivas, y las colectivas es la relación con el Sindicato Mexicano de Ahora, Electricistas. Carlos, tú eres abogado y te pregunto, el gobierno, si hay espacio para ello, va a recurrir esta resolución judicial, va a decir no estoy de acuerdo. Contra una sentencia de amparo directo solo cabe un recurso verdaderamente excepcional, que es recurso de revisión cuando se declara inconstitucional un artículo de la ley, que no es el caso, o cuando se hace una interpretación directa de la Constitución. La sentencia tiene casi 500 hojas, 449, pero bueno, yo ya la leí y no hay ninguna interpretación directa de la Constitución. Esa es tu opinión. Pero ¿pueden ir a qué lugar para recurrir a la Suprema Corte? ¿Tenerse ya a la Suprema Corte? Sí, ya no hay más instancias porque, digamos, el tribunal colegiado que resolvió es la instancia inmediatamente inferior de la Suprema Corte. Solo que este caso hay que recordar que pidieron a traerlo a la Corte. Dijeron, no queremos que lo resuelva el colegiado, llévatelo tú, Corte, porque es un caso muy importante. ¿Ya lo vio la Corte? Y la Corte dijo, jurídicamente no es importante, pero además... no solo no es importante, es un asunto de estricta legalidad. ¿Qué quiere decir? Que no es un problema de constitucionalidad. O sea, que lo resuelvan en otro lado. Que lo resuelve el tribunal colegiado. Y para ti ya está resuelto en ese lado. Entonces ya tenemos la opinión de la Corte, la decisión, no la opinión, una decisión oficial de la Corte diciendo en este asunto no hay un problema de constitucionalidad. Despréndete de que eres el abogado del Sindicato Mexicano de Electricistas y meramente como una opinión técnica, ¿tú crees que el gobierno no recurrirá a esta resolución judicial que implica lo que estás diciendo, que es una cosa muy importante, la reinstalación de 16,000 por lo menos? No lo sé, porque hay un elemento... gobierno que le queda un suspiro. Le queda un mes y pedacitos. Un suspiro. Sí, pero hay un elemento que ellos estarán valorando, es decir, la posibilidad de revertir esta sentencia, yo no veo nada, es decir, porque no estoy acostumbrado a decir 100%, pero 99.99. Ahora,